Hola chicos, buenas noches, bienvenidos a todos. Nos encontramos en esta oportunidad de una forma totalmente diferente a la que estamos acostumbrados debido a esta urgencia sanitaria que nos afecta como universidad. Así que por lo tanto esta clase se va a desarrollar de manera virtual y de manera asíncrona, ¿sí? Para que podamos acceder a la clase en aquel momento en el que nos sintamos más cómodos y tengamos un poco más de tiempo para poder visualizar lo que es la segunda clase de teoría y metodología de la documentación. Me gustaría retomar algunas ideas de lo que estuvimos viendo en la única clase que tuvimos de forma presencial, en la que empezamos a ver y a indagar un poco qué es esto de la documentación, cuáles son sus características, qué actividades realiza un documentalista, un bibliotecario, y en la que empezamos a indagar en las diferentes etapas del proceso informativo documental. En esta ocasión les preparé una clase que va a tener como fuentes la utilización de dos herramientas digitales que son de fácil utilización y que me sirvieron para el desarrollo de esta segunda clase, ¿sí? La primera herramienta es la que ustedes ven en pantalla, que se llama Storyboard, y la otra es Canva, que más adelante en el desarrollo de la clase lo vamos a ver. Tiene una infografía, ¿sí?, en la que presento parte de la clase. Como ustedes saben, yo soy de utilizar muchísimo los mapas conceptuales, así que elegí Storyboard como aplicación para el desarrollo de mapas conceptuales de manera digital. Así que me gustaría comenzar explicándoles qué es lo que vamos a hacer en esta oportunidad. Vamos a retomar la parte final de la clase anterior y vamos a ir avanzando un poco más, ¿sí?, en el conocimiento de lo que es la documentación, para ver algunas otras características que nos quedaron pendientes de poder explorar en la primera clase. También vamos a ver y vamos a hacer un análisis e interpretación a partir de dos textos que fueron facilitados a ustedes en el grupo de WhatsApp y también asimismo en la plataforma de la facultad, que tiene que ver con el texto que es la documentación de López Yepes y el capítulo del manual de ciencia de la información de López Yepes, que se llama documentación. Bien, en el cierre de la última clase comenzamos a ver que la documentación empieza a pensarse como una ciencia a partir de la publicación del Tratado de Documentación de Paul Otlet en 1934. ¿Por qué? Lo que hizo Otlet y Henry Lafontaine es institucionalizar las actividades de información científica a través de la creación del IP, que es el Instituto Internacional de Bibliografía, a raíz de que Otlet entendía que sin un procedimiento que permitiera tratar los documentos y publicaciones científicas, se corría el riesgo de duplicar los trabajos, especialmente en las disciplinas y ciencias humanas y sociales, dado que los resultados de estas no son tan sistemáticos como los de las ciencias naturales o ciencias puras, ¿sí? Para solucionar este problema, Otlet propone establecer una clasificación científica de las fuentes, ¿sí? Para ello acude a lo que nosotros en la primera clase conocimos como CDU, que es la clasificación decimal universal, y que permite asignarle clases, ¿sí?, a un grupo de documentos que comparten ciertas características similares. Ya vamos a retomar este concepto de CDU. Asimismo, ¿sí?, esta clasificación debía permitir también la elaboración de un catálogo de las fuentes que incluyera la indización y el resumen de cada una de ellas. Recuerden que cuando vimos las etapas del proceso informativo documental, la indización formaba parte del proceso de configuración del fondo, ¿sí? Y la indización es, a modo de repaso,
la representación del contenido de los documentos. Y el resumen es una versión más escueta, ¿sí?, de ese documento. Tema que vamos a profundizar en otra unidad. Ahora, bajo esta perspectiva, Outlet y Lafontaine inician un importante trabajo de bibliografía de las ciencias que trata de recopilar, organizar y clasificar las fuentes científicas, incluyendo aquellas publicaciones primarias que tienen información original. El Instituto Internacional de Bibliografía es el resultado de la necesidad de establecer una bibliografía universal en la cual aplicar la CDU. Se debe recordar que los preludios, ¿sí?, del IB hay que encontrarlos en el Instituto Internacional de Bibliografía Sociológica, que inicialmente fue fundado para elaborar repertorios de carácter científico al respecto de las humanidades, las ciencias sociales e incluso determinadas ramas del derecho. Outlet vio la importancia de utilizar el método bibliográfico científico y expandirlo a todas las áreas del conocimiento para abarcar todas las publicaciones de manera universal. Esta idea fijó el futuro de sus investigaciones y de su trabajo uniformador. En 1895 comienza a funcionar el Instituto Internacional de Bibliografía y se crea la Oficina Internacional de Bibliografía, que se encargaría de la recepción completa de todas las fichas bibliográficas de todas las obras y publicaciones. De esta forma, los centros de bibliografía de cada nación remitían sus ficheros a la Oficina Internacional de Bibliografía, que armonizaría toda la información para generar el RBU. Y mencionen ustedes la cantidad de fichas en papel, porque era todo en formato impreso, que se manejaba, digamos, en ese entonces. Los centros bibliográficos nacionales, adscriptos en las principales bibliotecas nacionales, se concebían como puntos de registro general de cuánto publicaba un país, lo que suponía un ejercicio de coordinación superior entre todas las instituciones y organismos bibliotecarios participantes. En un primer momento, el Instituto Internacional de Bibliografía centró sus esfuerzos en establecer una base de repertorios científicos para cubrir las necesidades del sector, por lo que se crea una figura que ha llegado intacta hasta nuestros días, que es la del documentalista. Tras años de desarrollo del RBU, el proyecto cede por la incapacidad de mantener una cooperación bibliográfica fluida, además de la sucesión de guerras mundiales que provocan interrupciones de fuerza mayor. La idea de un repertorio bibliográfico universal consistía en el registro y referencia de todos los documentos impresos desde el siglo XV hasta el siglo XX, ¿sí?, hasta la fecha, quedando organizado a partir del sistema de clasificación decimal universal. El objetivo del RBU era actualizar la bibliografía general universal a partir de la cooperación internacional de todos los países mediante un método de fichero bibliográfico normalizado que permitiera su rápida recepción e indexación en el índice principal. El RBU, al concebirse como catálogo, permitía registrar y clasificar sistemáticamente la producción intelectual o bibliografía a nivel mundial. De esta forma contempla la mayor parte de los tipos y materiales documentales de la época, haciéndose aún más ingente al incluir la posibilidad de registrar colecciones y series de publicaciones periódicas, proyecto que fue imposible de ser llevado adelante y de ser sostenido en el tiempo. Ahora, dijimos que la herramienta principal de el repertorio bibliográfico universal es la clasificación decimal universal, que vimos recién cumple la función de agrupar en clases aquellos documentos que comparten ciertas características que son similares. La CDU, que pueden ver ahí en pantalla, posee 10 grandes clases que abarcan todo el conocimiento humano, ¿sí? Comienza con el número 0 o tabla 0, que incluye las generalidades, la documentación y la informática. El número 1, que está asignado a lo que es la filosofía, la psicología y la lógica, ¿sí? El número 2 y todas sus subdivisiones,
están asignados a lo que es la religión, la tabla 3 a las ciencias sociales, la tabla 4 no aparece porque está vacante, la tabla 5 a las matemáticas y ciencias naturales, la tabla 6 a la medicina y a la tecnología, la tabla 7 a los juegos, las bellas artes y los deportes, la tabla 8 al lenguaje, la lingüística y la literatura, la tabla 9 a la geografía e historia, y ahí se cumplen con las 10 grandes áreas del conocimiento. Bien, en este proceso de consolidación de la documentación como una ciencia se produce una fricción con otra disciplina que en ese momento también está en etapa de consolidarse como una ciencia. Hablamos en este caso de la bibliotecología. La fricción entre estas dos disciplinas provoca una serie de posturas que van a posicionar distintas teorías, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de la teoría de la superposición, esta concibe que la documentación engloba a la bibliotecología, ¿sí? Más adelante veremos, cuando nos toque revisar la infografía, algunas de estas posturas, ¿sí?, que sostienen que la documentación englobaría a la bibliotecología en su totalidad. Otra de las teorías que surge son las de infraposición, en la cual la bibliotecología engloba a la documentación, y una tercera corriente de teorías está compuesta por lo que se conoce como yuxtaposición, en la que no hay ligación alguna entre las disciplinas y corren por caminos paralelos. Ahora, si nos preguntamos cuáles son las causas de estas fricciones, López Yepes señala que hay 4 grandes causas, ¿sí?, que provocan estas fricciones. Podríamos decir que la primera de ellas tiene que ver con la conversión de la biblioteca general en biblioteca especializada y el surgimiento de la nueva disciplina, ¿sí?, en 1934 con el Tratado de Documentación. Así que podríamos poner como primer causa biblioteca general a especializada, ¿sí? El surgimiento de este nuevo tipo de bibliotecas aparece con el origen de la documentación como ciencia, ¿sí? Esa es la primera. La segunda causa se adjudica al cambio social, ¿sí?, a este cambio en el que todavía estamos inmersos en el día de hoy. Hablo de la sociedad de la información, que tiene algunas características como el factor tecnológico, ¿sí?, el fenómeno informacional que genera las nuevas tecnologías de la información, las necesidades sociales de la información. Pensemos que para toda actividad, para toda toma de decisión o para generar nuevos conocimientos necesitamos información, y las políticas de información que son necesarias en una sociedad en la que la información fluye en grandes cantidades. Así que podríamos asignar la segunda causa al origen de la sociedad de la información. Bien, una tercera causa se la adjudica a la aparición de una nueva terminología asociada a nociones como lo electrónico, lo digital y lo virtual, propio de esta nueva sociedad en la que nos encontramos inmersos, ¿sí? Así que la tercera causa sería una nueva terminología asociada a lo electrónico, lo digital y lo virtual, ¿sí? Y una cuarta causa que se refiere a que la información como fenómeno es patrimonio de todas las disciplinas, ¿sí?
por lo tanto se constituye como objeto de estudio de numerosas ciencias que intentan explicarla y encauzarla en su campo de conocimiento, y esto también, ¿sí?, en el caso de la bibliotecología y de la documentación, forma parte de lo que compone su objeto de estudio, por lo tanto también se considera una de las causas por la cual sucede esto, ¿sí? Así que pongamos información como fenómeno es patrimonio de todas las disciplinas, ¿sí? Una vez terminado este punto, lo siguiente que debemos hacer es empezar a ver cuáles son algunas de las teorías que surgen dentro de estas fricciones que acabamos de nombrar. Para ello los invito a visualizar la siguiente infografía, que estará disponible también en el aula virtual y que constituye una suerte de resumen, ¿sí?, de lo que es el capítulo que se llama Documentación de López Yepes. Bien, dijimos que existe la postura de la infraposición o perspectiva biblioteconómica de la documentación, en la que se concibe que la bibliotecología engloba la documentación. El primero de los teóricos que teoriza en este sentido es Bradford, para el cual la documentación no es otra cosa que un aspecto de este arte mayor que es la biblioteconomía, ¿sí? Biblioteconomía y bibliotecología son sinónimos en nuestro caso, y es el término que vamos a utilizar para hablar de esta ciencia de las bibliotecas, ¿sí? Sino que el término biblioteconomía es un concepto que se utiliza en España para hablar de la ciencia bibliotecaria, pero debido a que en nuestro entorno hablamos de bibliotecología, lo vamos a interpretar en este caso como un sinónimo. Bien, Bradford, volvemos, dice que la documentación no es otra cosa que un aspecto de este arte mayor que es la biblioteconomía, pues en tanto en cuanto la biblioteconomía se ocupa de todos los aspectos del tratamiento de libros, la tarea del documentalista consiste en hacer disponible la información original registrada en artículos de revistas, folletos, especificaciones de patentes y otros documentos semejantes, ¿sí? Fíjense que en este caso esta definición indica que el bibliotecario se dedica pura y exclusivamente al tratamiento del libro, mientras que el documentalista trabaja con otro tipo de fuentes de información, ¿sí?, revistas, folletos, patentes y demás. En este caso, el documentalista viene a ser un bibliotecario especializado en la difusión de material no librario, ¿sí? Bien. Bien, la otra teórica que forma parte de esta primera corriente es Scherer, ¿sí?, Jesse Scherer, quien sostenía que biblioteca especializada de documentación tienen una raíz común y que su divergencia fue un accidente histórico, ¿sí? Ella considera que la bibliotecología tiene un retraso y se debe a que el acceso a la biblioteca era solamente in situ, y con la aparición de la revista las bibliotecas no tienen los recursos necesarios para gestionar la información que estos documentos poseen, ¿sí? Entonces considera que la biblioteca vuelve a cumplir una función conservadora de información, no tanto de difusión, ¿sí?, y que la documentación va a tomar las técnicas bibliotecarias y las va a perfeccionar para profundizar en el análisis de contenidos, ¿sí? Al convertirse en pioneros de esta disciplina, hay un abismo cada vez más grande entre disciplinas. Bien, se comienza diciendo que bibliotecología engloba documentación y luego vuelve a cambiar de postura diciendo que estas disciplinas comienzan cada vez más a distanciarse, ¿sí? Así que su primera postura es una de infraposición y termina
en su última teoría en una postura, se podría decir, de juxtaposición, ¿sí? Hablando de juxtaposición o concepciones paralelas, encontramos en este sentido los aportes de Ditmas, Coblentz y Beroev, ¿sí? Fíjense que en este caso estos autores consideran que ambas disciplinas se diferencian teniendo en cuenta la siguiente observación, ¿sí? La materia prima de la documentación y la biblioteconomía es la misma, ¿sí? Fíjense que ahí tienen un cuadro que les armé como para que puedan visualizar, y la diferencia reside principalmente en el modo de tratarlas, ¿sí? Sigan el cuadro que está dibujado ahí. ¿Por qué? Porque la biblioteconomía abarca el manejo de documentos en todas sus formas materiales, y la documentación el proceso de la extracción de su contenido intelectual para usarlo en la elaboración de otros documentos. ¿Qué quiere decir con esto? Que básicamente el tratamiento es más profundo por parte de la documentación, ¿sí? Este análisis de contenido, recuerden las operaciones de indización y sobre todo de resumen documental, son más profundizadas en el trabajo de los documentalistas que de los bibliotecarios, que generalmente no tenían o tienen esta tendencia en el tratamiento de la información. Es un poco más genérica. Si seguimos avanzando, nos vamos a encontrar con la perspectiva documental de la documentación o de la superposición. Recuerden que dentro de esta vamos a englobar aquellas teorías que dicen que la documentación engloba a la bibliotecología, y la primera teórica en este sentido es Susan Briet, para la cual la documentación es ciencia, y ciencia instrumental al servicio de la producción científica de los conocimientos humanos, y necesaria en el contexto de lo que se ha llamado y citado por todos los autores hasta la saciedad el fenómeno de la explosión documental, ¿sí? Ella hace mucho hincapié en que los bibliotecarios se resisten a las normas de los documentalistas al tener los bibliotecarios una tendencia a la conservación, mientras que los documentalistas tienen una tendencia a la difusión, ¿sí? Y además sostiene que los bibliotecarios tienen una formación generalista y el documentalista en cambio tiene una formación específica en una materia determinada, ¿sí? Que son especialistas en derecho, en medicina, en ciencias de la administración, etc. Mientras que el bibliotecario tiene una formación un poco más generalista. Esto es lo que dice la primera autora. Si avanzamos un poco más, vamos a encontrar la definición de Jackson, ¿sí? Quien habla y pertenece al Special Library Association, y considera que la documentación es el arte encargado de la creación de documentos, la diseminación de documentos y la utilización de los documentos, ¿sí? O sea que crea, disemina y se ocupa de que esos documentos se utilicen. Bien, dentro de la teoría norteamericana también encontramos la definición de documentación que dan Mack y Taylor, y que piensan a la documentación como el conjunto de métodos necesarios para la presentación ordenada, para la sistematización y transmisión de los conocimientos especializados registrados con el fin de asegurar la accesibilidad y utilización máxima de la información contenida en ellos, ¿sí? Dentro de la teoría alemana, su principal representante es Fitch, para el cual la documentación debe ser entendida en relación a la investigación científica, ¿sí? Este autor considera que el documento es una forma objetivada de una experiencia, principalmente científica, técnica y económica, y que la función de la documentación consiste en la recopilación, interpretación y preparación para el uso del documento. Bien, una vez terminadas estas tres posturas que analizan las fricciones entre bibliotecología y documentación, hay que analizar otras que son más actuales y que tienen que ver con el origen de las ciencias de la información. En este sentido,
aparece una nueva perspectiva, que es la perspectiva informativa de la documentación, y aparece fuertemente relacionada al concepto de recuperación de la información o information retrieval, ¿sí? Retrieval es una palabra que literalmente significa encontrar cosas perdidas o mal ordenadas, y en este sentido, para poder recuperar información hay que hacer una búsqueda de información, ¿sí? Y Calvin Morse considera que la búsqueda de información se realiza en un stock de documentos efectuados a partir de especificaciones de temas, ¿sí? Pensemos cuando nosotros buscamos información para hacer una determinada actividad. Lo primero en lo que pensamos, si no tenemos datos puntuales como un autor o el título de un texto, es pensar en el tema, ¿sí? ¿Qué es lo que hay sobre recuperación de información? ¿Qué es lo que hay sobre la historia de la documentación? ¿Qué es lo que hay sobre las fricciones entre bibliotecología y documentación? Por ejemplo. Bien. Para Brian Vickery, por otra parte, la búsqueda documental se limita a la operación por la cual los documentos son escogidos en el stock a petición del usuario. La búsqueda documental se basa esencialmente en la estructura y la utilización de los medios de selección de las informaciones documentarias contenidas en un stock para responder a preguntas. Un stock es un conjunto de informaciones documentarias. Pensemos que cuando nosotros desarrollamos una búsqueda de información, siempre tenemos a disposición una serie de alternativas. En ocasiones no, pero en este caso vamos a pensar en aquellas donde tenemos la oportunidad de elegir. De determinadas cantidades de fuentes que nos ofrecen, generalmente elegimos una, que es la que va a responder a lo que nosotros necesitamos, ¿sí? Bien. El concepto de ciencias de la información o information science es un concepto que surge en el ámbito anglosajón y que se refiere a aquella ciencia que investiga las propiedades y el comportamiento de la información, las fuerzas que gobiernan el flujo de información y los medios de procesar la información para la máxima accesibilidad y utilización. Los procesos comprenden la elaboración, diseminación, recopilación, organización, almacenaje, recuperación, interpretación y uso de la información, ¿sí? Recuerden que al principio de la cátedra, en la primera clase, mencionamos esto de que tradicionalmente se suele conocer a la documentación junto con la archivística y con la bibliotecología como las ciencias de la información, ¿sí? En este sentido, Borko considera que la ciencia de la información es una ciencia interdisciplinaria que investiga las propiedades y comportamientos de la información, las fuerzas que gobiernan el flujo y el uso de la información, y las técnicas manuales y mecánicas del proceso informativo para el más eficaz almacenamiento, recuperación y diseminación, ¿sí? Él es el pionero en hablar de ciencias, de un conjunto de ciencias que se encargan de tratar la información. Y la última corriente a la que tenemos que prestar atención es a la corriente rusa, que es la que surge con Mikhailov en 1966 y que analiza tres conceptos, ¿sí? Que son la información científica y la actividad científica informativa. La información, considera este autor, es el material original y consistente en la simple reunión de datos, mientras que el conocimiento supone ciertos razonamientos y enjuiciamientos que organizan los datos mediante su comparación y clasificación, ¿sí? Hace una diferencia entre información y conocimiento. El segundo punto que trabaja este autor es el concepto de información científica, que debe entenderse como el resultado del proceso científico ejercido por el investigador, por lo tanto lo constituye la información lógica obtenida durante el proceso de conocimiento, la cual refleja adecuadamente las leyes del mundo objetivo
y es utilizada en la práctica histórico-social. Hay que inferir 4 notas de esta definición. La primera es que la información científica no solo se encuentra en la investigación científica, sino también en las actividades productivas y económicas de diversos profesionales que pueden adelantar innovaciones. En segundo lugar, la información científica solo se obtiene cuando ha sido procesada y generalizada por el pensamiento lógico abstracto, debe reflejar adecuadamente las leyes de la realidad objetiva y en última instancia debe poder aplicarse a la práctica histórico-social donde ha de comprobarse su veracidad, ¿sí? Y la actividad científico-informativa es la actividad encargada de recolectar, procesar a través del análisis y la síntesis, almacenar, buscar y diseminar la información científica obtenida en el proceso de conocimiento del mundo objetivo. Esta actividad es una parte independiente del trabajo científico, del cual se separa en el curso de su división social y tiene por objeto suministrar a los especialistas interesados la información necesaria sobre los resultados de las investigaciones científicas y los planteamientos técnicos sobre la experiencia obtenida en la producción, etc. ¿Sí? La informática, que es el concepto que podríamos decir se adecua al concepto de documentación, es la disciplina que estudia la estructura y las propiedades de la información científica, así como las leyes que rigen la actividad científico-informativa, su teoría, historia, metodología y medios óptimos de presentación, ¿sí? Su registro, su recolección, el procesamiento analítico sintético, el almacenamiento, la búsqueda y diseminación de la información científica, ¿sí? Hasta acá esta segunda clase, que como verán sigue siendo de alto contenido. Lo que vamos a hacer una vez terminada la visualización de este vídeo es responder a un cuestionario de autoevaluación que ustedes encontrarán en la plataforma, ¿sí? Esto es para que ustedes vayan evaluando cómo es el progreso, ¿sí?, de su aprendizaje en esta cátedra, y veremos si más adelante se asigna otra actividad o seguimos con otro tema. Por lo pronto, hasta acá en la clase número 2. Les mando un cordial saludo a todos y nos encontramos próximamente.